A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Voy a tocar hoy un tema. Este editorial corresponde a la plática del día 20 de agosto del año 2025. El título del editorial es muy sencillo. Ante la tragedia, ¿quién podría sentirse feliz, sentirse alegre? Repito, ante la tragedia, ¿quién podría sentirse feliz? ¿Quién podría sentirse alegre? ¿A qué me refiero? La situación del país es hoy compleja, difícil, grave, incluso podría utilizar ese adjetivo, y tiene pocos elementos, o ningún elemento, me atrevería también a decirlo, para sentirse contento de vivir en México hoy. Ahora bien, ¿quiénes sí podrían estar felices, contentos? Evidentemente hay millones de mexicanos que pueden caer en esa categoría, que su vida transcurre entre un día contento, el siguiente más contento, luego alegres, y que de repente viajan, disfrutan. Es decir, ¿qué han hecho esas personas para lograr eso? En algunos casos han trabajado duro, han estudiado, se han preparado y han trabajado y han acumulado una riqueza de manera legítima. Contra esos no tengo señalamiento alguno negativo, por el contrario, tienen todo el derecho a disfrutar a plenitud esa riqueza que podríamos decir bien habida. No hay duda, esos sin problema alguno. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Que hay millones, quizá, por no decir cientos de miles, pero hay millones de personas que han hecho su riqueza al amparo de la complicidad con el poder político, con el poder público, al amparo de privilegios otorgados, buscados y otorgados por el gobernante, al amparo de actos evidentes, flagrantes de corrupción o de complicidad con personas que realizan actividades ilegales de todo tipo. Esas personas, producto de una ambición desmedida que los lleva a buscar enriquecerse a la brevedad posible y en la impunidad total. ¿Qué hacer con esas personas? Si no hay una denuncia y una investigación debidamente soportada en datos, en información veraz, y llevados esos elementos en una carpeta de investigación a una autoridad judicial para que sea ella la que decida, porque el que busca, el que procura justicia, que sería la fiscalía, le entrega a la autoridad judicial, que es la única que puede impartir justicia dentro de nuestro arreglo constitucional. Pero si nada hay, aun cuando nosotros veamos el enriquecimiento súbito prácticamente, pues nada podemos hacer, salvo quizá la familia en lo privado señalar, oye, pues qué forma de enriquecerse de fulano, etcétera, etcétera. Repito, pues, en México muy pocos son frente a los 130, 135 millones de mexicanos. Muy pocos son los que de manera legítima podrían sentirse felices, contentos. Pero pasa una cosa, esos que han resuelto sus problemas materiales mediante su esfuerzo, fíjense en lo que son las cosas, son
los que las más de las veces están francamente preocupados por el futuro del país. ¿Por qué? Porque saben que a cómo van las cosas, lo que han construido a lo largo de decenios, ellos junto con sus familias, puede desaparecer así. Son felices, son contentos con su familia, le dan a sus hijos y nietos la mejor de las educaciones posibles, los llevan a conocer el mundo para que se forjen una visión amplia. Esos son los que hoy están más preocupados por el desastre, por la tragedia que somos como país y por la tragedia que es el gobierno actual. Por supuesto que hay millones de mexicanos que ni siquiera tienen oportunidad de sentirse mal. Es tal el embrutecimiento que genera en ellos el trabajo bestial, diario, agotador, que no tienen ni siquiera tiempo y posibilidades de pensar en eso. Salir de su casa a las 4:30, 5 de la mañana para regresar a las 9, 10 de la noche, ¿cómo se puede decir? Cansados, agotados, un pequeño plato ahí a la cama y repetir esa rutina día tras día, semana tras semana. Esas personas ni siquiera tienen tiempo de pensar si son felices o son desgraciados. Quizá ya en un cumpleaños, en Navidad, en la Nochebuena, algo, un instante, unos minutos ahí, al ver a los niños jugar con algún juguetito modesto. Pero esos que todavía ayer andaban con unos zapatos con un agujero en las suelas, con un único traje brilloso por las tintorerías y pidiendo prestado para llegar al siguiente día o a la siguiente semana. Y dijeron, yo le voy a hacer como sea. Y al cabo de un corto tiempo ya son unos magnates, sea por que se incorporaron a algún grupo delincuencial o en la política encontraron la oportunidad por la cual lucharon muchos años. Esas personas son las que hacen ostentación de esa falsa alegría y esa falsa felicidad. ¿Por qué? Porque ellos saben que en cualquier día, cuando tomen alguna decisión equivocada o emitan el comentario equivocado e inoportuno, podrían desaparecer así todo lo que ha amasado de riqueza mala vida. Aquellos que sufrieron una infancia tremendamente castigada por la pobreza, que con dificultades estudiaron, batallando, etcétera, y llegaron y hoy son potentados, pero nunca han trabajado fuera de la política. Hacen ostentación mediante sus viajes, sus relojes, sus trajes cortados a la medida, sus ropajes de las marcas más famosas, de las telas más caras, de sus compañeras con los vestidos de marca, los foulard, diríamos en francés. Esos son las personas más indeseables del mundo, pequeños en esa aparente grandeza. Los Monreal, los Gutiérrez, los estos, los otros, los Andis, son la escoria de la sociedad, con mucho dinero, sin duda alguna, pero con algo interno podrido que es los valores éticos. Esos sí pueden darse el lujo de ofrecer las mejores cenas, las mejores fiestas, las mejores pachangas a sus cómplices. Pedro Aces, por ejemplo, un hombre que tiene los peores antecedentes en el movimiento laboral mexicano. Y así podríamos dar cientos de nombres.
unos políticos encumbrados, otros su cohorte de cómplices que son capaces de hacer las peores indignidades con tal de ganarse el favor del Todopoderoso al que aplauden y babean ante él. Unos de esos logran llegar hasta el final de su vida disfrutando de esas riquezas. Otros se quedan en el camino. Otros apenas van iniciándolo cuando ya les cortan las alas. Quizá ese podría ser el caso de este muchacho, por decirlo de alguna manera, este señor Andy López Beltrán, o esta señora joven alcalde, ¿verdad? Y así muchos otros. La 4T tuvo un gran éxito productivo. Producir ladrones, sinvergüenzas, políticos corruptos. Ese ha sido el gran éxito de Morena. Pero no todos van a llegar a los 70, 80 años, no. Muchos se van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque ya no pudieron repetir en el siguiente gobierno, o porque los descubrieron, o porque fueron expendable, dirían en inglés, desperdiciables sin remordimiento alguno. En esas condiciones, pues, ante ese México que es el nuestro país hoy, ¿se siente usted feliz? ¿O acaso porque teme por el futuro de sus hijos y nietos ante la pésima educación que están recibiendo? ¿O está sumamente preocupado que es imposible que esté feliz o contento por la inseguridad que priva en la ciudad o en el pueblo donde sobreviven usted y su familia? Es algo complejo eso de responder. Si bien es cierto que estar contento no tiene precio, sí, pero hay cosas internas que uno no puede despojarse de ellas, porque ahí están, porque no se van, porque no desaparecen. El hecho de que usted en X ciudad tenga que cobijarse en su casa con la familia completa a las 6, 7 de la tarde en cuanto oscurece, y en la noche las balaceras y los carros que pasan a toda velocidad por la calle donde usted vive. Ese es el México que tenemos. ¿Y cómo estar feliz cuando usted prende la televisión para ver algunas noticias y aparece la imagen grotesca, perversa en su fealdad, Ernestina Godoy o Clara Brugada, por ejemplo, o la misma anticientífica y sus paniaguados alrededor? ¿Cómo poder estar feliz ante eso? Hoy se comunicó conmigo un amigo desde hace muchísimos años y además alguien que tenemos un parentesco en tercero o cuarto grado, ¿verdad? Pero mantenemos esa amistad y esa relación. Entonces me dice, ponle algo de optimismo, algo así, a tus recuerdos. Y sujeto, porque lo voy a ver en la semana próxima, puedo decirle a él desde ahorita, ¿qué le puedo poner de alegría cuando estoy viendo lo que pasa en el país? Es decir, no me chupo el dedo, conozco las causas, he estudiado con seriedad los procesos de corrupción que durante decenios ha formado a multitudes de políticos. Sé cómo algunos se han enriquecido, los he visto. Yo digo, cada quien es libre de hacer lo que considere que es correcto para él y su familia. Los valores de cada uno son los que se ponen en juego, pero lo que sí es cierto es que
ante esa realidad es muy difícil estar siempre feliz, contento. Al menos no es mi caso. Yo puedo, siempre me gana y veo y le digo cuando estamos solos, mi señora y yo, acá le digo, es que esto veo que no tiene remedio. Ya vas a empezar. Ya me la sé, me dice, ya, cambia de tema. Y no me deja seguir. Entonces, por eso les digo que cada quien decida qué tan contento puede estar ante lo que estamos enfrentando y padeciendo. Que cada quien tome la decisión que considere y decir, me vale madre, estoy yo feliz y destápame otra caguama, mujer, y feliz y todo. Yo no puedo ser así. Pero acepto que hay muchas personas que sí pueden ser así. El país está yéndose por una ruta descendente que ya raya en lo peligroso. Hoy, por ejemplo, leía con la atención y con la diligencia con lo que hago todos los materiales de Macario. Y hoy leí y releí su colaboración en El Financiero. Demoledora, ¿no? Demoledora, sí, con una razón total, profunda. Vamos hacia la debacle. Ahora bien, yo recuerdo cuando el 76, aquella flotación, dijo el presidente Echeverría, esto no es una devaluación, el peso va a flotar. Posteriormente vino el 82, pero en ese periodo empezamos a incorporar a nuestro lenguaje una palabra que solamente los iniciados conocían. Era una expresión, un concepto económico que solamente, perdón por esta interrupción, no le había puesto silencio al teléfono, que solamente decía los iniciados en esa ciencia, que es la economía. Pero a medida que la crisis persistía y se profundizaba, aparentaba retirarse y luego regresaba en sucesos futuros, ¿verdad? En ese momento todos nos volvimos de una u otra manera economistas. Empezamos a manejar, es que la inflación por aquí y para allá. Unos pocos, lo que hicimos fue estudiar eso. Una de las cosas que yo agradezco a Lecumberri es que estudié de manera sistemática eso. Me dio todo el tiempo del mundo para entender eso, para entender las señales de la economía. Cuando salgo, continúo y estudio política monetaria, la política fiscal, etcétera. Así como muchos otros hay en México, no soy yo el único. Macario es un gran ejemplo de eso, siendo él originalmente ingeniero químico, es hoy una autoridad en esos temas que decía, finanzas públicas, etc. Y uno aprende, producto de ese estudio y de comparar con los hechos que se van presentando, vamos a decirlo aquí en términos del lenguaje de ese gran maestro que fue Walter Mercado, a ver el futuro. Esto es como una enfermedad. Cuando uno ve a una persona que se empieza a desmejorar, que empieza a perder peso de una manera rápida, empieza uno a ver, oye, este está mal, ¿y qué tiene? Oye, fulana, tu marido, esto y el otro, etc. Así es con la inflación y así es con una crisis de política monetaria, una crisis de finanzas públicas por el desorden en el gasto y la caída en el ingreso fiscal, etc.
una crisis en materia de combate al crimen organizado, etcétera, etcétera. Hoy, así como Macario está señalando con una claridad meridiana, así estoy yo. Para mí hoy no hay la menor duda de que esto va a la debacle, al precipicio, a la crisis, con un agravante frente a las crisis económicas anteriores. En aquellas crisis teníamos al frente del gobierno a personas y equipos a su alrededor que le entendían al asunto y tomaron las medidas duras, difíciles, impopulares, pero el barco siguió navegando y en un momento llegamos a aguas tranquilas y llegamos a puerto seguro, con una deuda que hubo que pagar. El problema de hoy es doble. Somos un desastre en lo que se refiere a la salud de las finanzas públicas. Somos una economía destrozada, no obstante que hoy la cantaleta es salieron tantas personas de la pobreza y una serie de falsas verdades o verdaderas mentiras, valga la contradicción. No tiene caso ni ponerse a discutir con esos panegiristas. ¿Por qué? Porque son fanáticos. O sea, no tiene sentido, pues, hacerlo. Pero el hecho es que las señales ahí están. La economía nos está diciendo, va a pasar esto. La política nos está diciendo, esto se va a romper. Vamos a regresar a una etapa con ligeras variantes, superada ya políticamente. Eso difícilmente le puede permitir a uno estar optimista frente a los próximos 10, 15 años. Por eso me enerva el que me digan, no, ya volviste a criticar a la oposición. Espérame, son los únicos que podemos hacer un cambio. La oposición es la única fuerza que podría detener la locura legislativa de Morena y los suyos. En esas condiciones, pues, ponerle algo de felicidad o de, como quieren, de alegría a lo que puede ser esto. O sea, yo vi el país en los años 60, me acuerdo, con un optimismo desbordado, como todos los de esa generación. Hoy, la verdad, se necesita estar muy desequilibrado o andar muy arriba con unos churros más mejores que los que hace Moro o Chucho ahí en la colonia Cuauhtémoc, en las calles de Lerma. Esto, dice uno, ¿cómo alguien puede decir que estamos requete bien? ¿Cómo podemos decir que la economía, esto y esto, cuando estamos viendo, mire, les doy los datos hoy de la encuesta quincenal o bisemanal que hace Banamex. En lo que se refiere al Producto Interno Bruto, de los 30 y tantos, de las 30 y tantas entidades que consulta esta encuesta, el nivel máximo del producto, expectativa o proyección para este año, es el 0.08, ni siquiera el 1%. Y el mínimo es menos 0.1. Para el año 26 es el 2.0 el máximo y el mínimo 0.6. Es decir, ¿ustedes piensan que es posible estar optimista frente a estos números para este bienio, cerrar 25 y todo el 26? ¿Quién en su sano juicio podría decir que con estos niveles de crecimiento esperados o proyectados podremos mantener el estúpido dispendio de billones de pesos en los programas del bienestar carentes de todo sustento de acuerdo con el estancamiento de la economía? Solamente o los ignorantes o los oportunistas que quieren quedar bien con este gobierno o los corruptos que viven de decirle que sí a este gobierno. Pero una persona sensata,
que en verdad quiere a este país y se preocupa por el futuro de los suyos, debería estar grandemente preocupado. No hay otra forma. Sin embargo, se respeta esa posición. Muy bien. Ahora, cambiando bruscamente de tema. Soy de los masoquistas mexicanos que procura ver las sesiones en el Congreso de cuando en cuando. Esta vez vi una parte de la sesión de la Comisión Permanente. Como usted sabe, estamos en el receso largo, que es mayo, junio, julio y agosto. Es la Comisión Permanente, 37 integrantes, 19 diputados y 18 senadores. No legisla la permanente, pero deriva iniciativas que presentan sus integrantes a las comisiones correspondientes de cualquiera de las dos cámaras. Muy bien. Y se da una discusión sobre esta recompensa para aquel que provea, proporcione datos que lleven a la captura de Nicolás Maduro. Está usted enterado de la situación que hay en torno a Venezuela. Navíos de guerra de los Estados Unidos se están acercando a la costa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la senadora Lili Téllez, como es su costumbre, mi paisana, da la nota con su espectáculo casi circense y que dramatiza cual si fuera personaje de alguna de las grandes tragedias griegas. Y luego sale ese personaje menor, pero muy menor, traidor además, Leonel Godoy, cuyo logro fue haber introducido a su medio hermano al Congreso, que estaba siendo perseguido, para que rindiera la protesta de ley y tuviera fuero para no ser aprehendido. Y cuando él está hablando, intentando defender lo indefendible, no dejó de gritar en toda la intervención de Leonel la Lili. Dice uno, ¿le ayuda eso a la oposición? Segundo, ¿cuántas personas se enteraron de ese espectáculo casi de carpa, chafa? ¿Cuántos? ¿1,000? ¿10,000? ¿Cuántos de esos 10,000 que no son, le prestaron atención a eso? Entonces dice uno, ¿por qué la Lili actúa así? U otros u otras iguales a ella actúan así. Porque no tienen más que ofrecer. No tienen la capacidad ni la preparación para hacer planteamientos que ayuden a la oposición. Hacen planteamientos para verse populares, para verse valientes, porque como me dice un amigo, Ángel, es que eso es lo que le gusta a la gente. Sí, le digo, también le gusta la casa de los ocrosos. También. Es decir, es lamentable ese espectáculo que brinda una integrante de la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y lo más lamentable es que haya personas preparadas que digan que eso está bien. No, dice uno, pues ya, eso ya es el colmo, ¿verdad? En esas condiciones, pues, ¿qué le puedo yo decir? Ante la tragedia que hoy es México y la peor tragedia que se avecina, pues ya le expliqué mi punto de vista respecto a quienes podrían estar contentos, felices, y por qué razón en cada uno de esos tres grupos que planteé. Ya le di las cifras de ese grupo de casas que se dedican a la prospectiva económica y el panorama luce más negro que lo negro, más negro que la noche. Espero, pues, que usted no se entristezca, hombre, sino que sea objetivo.
que no pierda la razón, la sensatez, la objetividad, y que trabaje para buscar y obtener lo mejor para los suyos, de una manera honrada, porque eso da satisfacción. Si usted considera que ya no le importa esos valores éticos, perfecto, es respetable su posición y que le vaya a usted bien. Por lo pronto, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 20 de agosto del año 2025.